Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Doctrina y Convenios, secciones 77 al 80. Lección asignada del 12 al 18 de julio de 2021. Titulado Yo os guiaré. El Señor le dijo a José Smith que él hablaría en sus oídos las palabras de sabiduría. ¿Qué palabras de sabiduría recibe usted conforme estudia las secciones 77 al 80 de Doctrina y Convenios? Anote sus impresiones a continuación. Menos de 2 años después de que la Iglesia de Jesucristo fue restaurada, había crecido a más de 2.000 miembros y se estaba propagando rápidamente. En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros líderes de la Iglesia para analizar asuntos de la Iglesia. La necesidad de publicar revelaciones, comprar tierras en las que congregarse y cuidar de los pobres. Para atender esas necesidades, el Señor llamó a una pequeña cantidad de líderes de la Iglesia a formar la Firma Unida, un grupo que uniría sus esfuerzos para adelantar la causa del Señor en esos ámbitos. Pero incluso en tales asuntos administrativos, el Señor se centró en las cosas de la eternidad. Finalmente, el propósito de la imprenta o el almacén, como todo lo demás en el reino de Dios, es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial y las riquezas de la eternidad. Y si esas bendiciones son difíciles de comprender ahora, en medio del ajetreo de la vida diaria, Él nos asegura: sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Como subtítulo: Dios revela sus misterios a los que procuran conocerlos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 77, la cual escucharemos a continuación. Pregunta: ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Respuesta: es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Respuesta: son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Pregunta: ¿están limitados los 4 seres vivientes a animales particulares o representan clases u órdenes? Respuesta: están limitados a 4 animales particulares, mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de seres en su orden o esfera de creación decretados, en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Respuesta: sus ojos son una representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento, y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? Respuesta: hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con 7 sellos? Respuesta: que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios,
las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? Respuesta: que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años, el segundo las de los siguientes 1000 años, y así hasta el séptimo. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Respuesta: que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 del Apocalipsis. Respuesta: que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el Evangelio eterno, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Pregunta: ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Respuesta: se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Respuesta: que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios, para administrar el Evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis? Respuesta: que así como Dios hizo el mundo en 6 días, y en el 7º día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el 7º milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre, y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder, cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el 7º milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Pregunta: ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis? Respuesta: se cumplirán después que sea abierto el 7º sello, antes de la venida de Cristo. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis? Respuesta: hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él, de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. Pregunta: ¿qué se da a entender por los 2 testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? Respuesta: son 2 profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos, después que éstos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. 12 años después de la primera visión, la invitación que se encuentra en Santiago 1:5 de pedir a Dios
siguió guiando a José Smith cuando tuvo falta de sabiduría. Cuando él y Sidney Rigdon tuvieron preguntas en cuanto al libro de Apocalipsis, a medida que trabajaban en la traducción inspirada de la Biblia, José naturalmente buscó la sabiduría de Dios. Conforme lea y estudie la sección 77 de Doctrina y Convenios, considere usted anotar sus perspectivas en los capítulos relevantes del libro de Apocalipsis. Además, medite sobre la forma en que puede seguir el ejemplo del profeta José cuando estudie las Escrituras. Podría preguntar al Padre Celestial: ¿qué es lo que debo entender? Haga este ejercicio ahora mismo. Como subtítulo: ¿qué era la firma unida? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 78, la cual escucharemos a continuación. El Señor habló a José Smith, hijo, diciendo: Escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que habéis sido ordenados al sumo sacerdocio de mi iglesia, y que os habéis congregado, y oíd el consejo de aquel que os ha ordenado de lo alto, que hablará en vuestros oídos las palabras de sabiduría, a fin de que halléis salvación en lo que habéis presentado ante mí, dice el Señor Dios. Pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y he aquí, es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanentes y sempiternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. Y ahora, de cierto así dice el Señor, conviene que vosotros que constituís esta orden, hagáis todas las cosas para mi gloria. O en otras palabras, siéntense mis siervos Newell K. Whitney, José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, en concilio con los santos que están en Sión. De otra manera, Satanás procurará desviar sus corazones de la verdad, de manera que sean cegados y no comprendan las cosas que están preparadas para ellos. Por tanto, os doy el mandamiento de prepararos y organizaros por medio de un vínculo o convenio sempiterno que no se puede violar. Y quien lo violare perderá su oficio y estado en la iglesia, y será entregado a los bofetones de Satanás, hasta el día de la redención. He aquí, esta es la preparación con la cual os preparo, y el fundamento y la norma que os doy, mediante los cuales podréis cumplir los mandamientos que os son dados, a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial, para que ascendáis hasta alcanzar la corona preparada para vosotros, y seáis hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice el Señor, el Santo de Sión, el cual ha establecido los cimientos de Adán, Ondi, Amán, y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha asentado los pies, y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación bajo el consejo y dirección del Muy Santo, que es sin principio de días ni fin de vida. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros.
y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí, y más. Haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo Amán, el cual prepara todas las cosas antes de llevaros. Porque sois la iglesia del primogénito, y él os arrebatará en una nube, y señalará a cada hombre su porción. Y el que es mayordomo fiel y sabio, heredará todas las cosas. Amén. La firma unida se estableció para administrar los asuntos editoriales y comerciales de la iglesia en Ohio y en Missouri. Constaba de José Smith, Newell K. Whitney y otros líderes de la iglesia que combinaron sus recursos para atender las necesidades temporales de la iglesia en su continuo crecimiento. Lamentablemente, la firma unida acumuló deudas y se disolvió en 1834, cuando éstas llegaron a ser incontrolables. También se recomienda ver el tema Newell K. Whitney y la firma unida, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. También se recomienda ver el tema Firma unida u Orden unida, uno de los temas de la historia de la iglesia, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Yo puedo ayudar a adelantar la causa de la iglesia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 78, los versículos del 1 al 7, los cuales se releerán a continuación. El Señor habló a José Smith hijo, diciendo: Escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que habéis sido ordenados al sumo sacerdocio de mi iglesia, y que os habéis congregado, y oíd el consejo de aquel que os ha ordenado de lo alto, que hablará en vuestros oídos las palabras de sabiduría, a fin de que halléis salvación en lo que habéis presentado ante mí, dice el Señor Dios. Pues de cierto os digo, ha llegado la hora, y está cerca, y he aquí, es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanentes y sempiternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. El Señor le dijo a José Smith y a otros líderes de la iglesia que administrar un almacén y una imprenta contribuiría a adelantar la causa que habéis abrazado. Medite a continuación. ¿Cuál diría usted que es la causa de la iglesia? Medite brevemente. Medite sobre ello conforme lea o estudie la sección 78 de Doctrina y Convenios, los versículos 1 al 7, los cuales ya se leyeron en este bloque de lectura. Quizá el pensar sobre esos versículos pudiera influir en la forma en que usted cumple con su llamamiento de la iglesia o presta servicio a su familia. Medite nuevamente. ¿De qué manera puede su servicio adelantar la causa del Señor? Medite brevemente.
medite cómo le está preparando dicho servicio para un lugar en el mundo celestial. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor me guiará. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 78, los versículos del 17 al 22, los cuales se releerán a continuación. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos. Sí, y más. Haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo Amán, el cual prepara todas las cosas antes de llevaros. Porque sois la iglesia del primogénito, y él os arrebatará en una nube, y señalará a cada hombre su porción. Y el que es mayordomo fiel y sabio, heredará todas las cosas. Amén. ¿Alguna vez se ha sentido usted como un niño pequeño? Quizá a causa de algo que todavía no ha entendido o que no puede sobrellevar. Busque consejo en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le puedan ayudar a ser de buen ánimo en esas ocasiones. Y medite a continuación. ¿Por qué piensa usted que el Señor a veces llama a sus seguidores niños pequeños? Medite brevemente. Ahora medite, ¿en qué forma el Señor podría estarle guiando actualmente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El llamado a servir a Dios importa más que el sitio donde presto servicio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 79 y 80. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 79. De cierto te digo, que es mi voluntad que mi siervo Jared Carter vaya otra vez a las tierras del este, de un lugar a otro y de ciudad en ciudad, mediante el poder de la ordenación con que ha sido ordenado, para proclamar alegres nuevas de gran gozo, sí, el Evangelio eterno. Y enviaré sobre él al Consolador, que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir. Y si es fiel, lo coronaré de nuevo con gavillas. Por tanto, regocíjese tu corazón, mi siervo Jared Carter, y no temas, dice tu Señor, que es Jesucristo. Amén. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 80. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett. Ve entre los del mundo y predica el Evangelio a toda criatura, a quien llegue el son de tu voz. Y por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. Por tanto, id y predicad mi Evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. Por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído, y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado, vuestro Redentor, sí, Jesucristo. Amén. En relación a la sección 80 de Doctrina y Convenios, el elder David Abedner
del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó lo siguiente: tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a la obra. Esto es un fragmento del discurso Llamados a la obra, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Se le invita a pensar en sus llamamientos actuales o del pasado y meditar a continuación. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a aprender que las palabras del Elder Bednar son verdaderas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué lecciones adicionales encuentra en la sección 79 y 80 de Doctrina y Convenios que ya se leyeron en este bloque de lectura que puedan ayudar a alguien que acaba de recibir un nuevo llamamiento? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Doctrina y Convenios, secciones 77 al 80. Lección asignada del 12 al 18 de julio de 2021, titulado Yo os guiaré.